Doy gracias al Señor primeramente por el placer, por la gracia inmerecida de poder predicar su palabra. Gracias a mis pastores que nos brindan la oportunidad. Y qué bueno que tenemos a la pastora aquí. Gracias al Señor, estamos viendo poco a poco Dios manifestarse en el milagro de sanidad que prometió sobre su vida. Amén. En esta mañana, el Señor me dio un mensaje de una palabra muy conocida, pero que ponemos poco en práctica. Eso fue lo que el Señor me dio, mis hermanos. El Señor, esta palabra que vamos a ministrar en esta mañana es muy conocida, como le decía, pero el Señor me decía, pero no la practica. Y de una vez vamos a entrar en materia y vamos a buscar en Mateo 6. Aunque usted sea confrontando, hermano, adore a Dios. Amén. En todo tiempo, la palabra de Dios es la que nos llevará a toda justicia y a toda verdad. Amén. Y vamos a considerar del versículo 25 al 34. Y cuando usted lo tenga, se puede poner sobre sus pies. Amén. Gloria a Dios. Y si usted no tiene Biblia, acérquese a un hermano cercano a usted con Biblia para que lea la poderosa palabra. Y por ser la palabra de Dios, la leeremos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice como subtítulo, el afán y la ansiedad. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial que está, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Vamos al cielo. Padre, te doy gracias, Señor. He leído la palabra en tu nombre, Señor. Padre, mientras yo predico tu palabra, sea usted, Señor, sanando, restaurando. Sea usted, Señor, salvando, reconciliando, Padre, corrigiendo en amor, en justicia, Padre. Padre, que si escuchamos hoy tu voz, que no se endurezca nuestro corazón, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, es necesario que nosotros mengamos, pero que usted crezca. No a nosotros, oh Jehová. No a nosotros daremos la gloria, sino a tu nombre, Padre. Porque tú eres el nombre que es sobre todo el nombre, Jesús. Amén y amén. Antes de sentarse, dele la mano al que está a su lado. Mírele la cara, sonríale y dígale, cuídate del afán. Cuídense del afán. Ese es el tema que estaremos predicando en esta mañana. Sonríase, que Cristo le ama. Afánese por darle bendición a su hermano. Pero no se afane por lo que vamos a disertar en esta mañana. Amén. La gloria del Señor, mis hermanos. Y yo busqué en el diccionario y la palabra afán significa deseo intenso que mueve al hombre a hacer una cosa. También la palabra afán tiene varios sinónimos y significados, como son trabajo excesivo, congoja, fatiga, apuro, empeño, pretensión, deseo y prisa. Y nosotros, hoy día, ese es uno de los más enemigos, mayormente del creyente. El impío vive afanado para que corre para aquí, para allá, por todo. Hoy día nos bombardean con el marketing
para llevarnos a que nos afanemos sobre las cosas materiales. Y ese es nuestro principal enemigo hoy día, después del enemigo de nuestras almas. Lógico está que es Satanás. Pero Satanás tiene una desventaja, que ya Cristo lo venció. Amén. ¿Cuántos lo creen? Cristo lo venció, pero el afán no vence a nosotros. Aún nosotros siendo cristianos, nos afanamos. Y Cristo aquí le dice a los discípulos, porque Cristo estaba predicando. Aquí habló Cristo. Mi Biblia, cuando Cristo habla, la letra es roja. Mire, todo lo que yo leí parece como que de fuera del Partido Reformista. Está en rojo. Y también a los que nos siguen en Facebook y los que están mirando esta prédica, cuídate del afán. Amén. Y nosotros somos bombardeados, y Cristo le predicaba, porque si eso sucedía en la antigüedad cuando Cristo, ¿cuánto más sucederá ahora? Antes no tenían televisión, no había internet, no había computadora, y la gente estaba afanada. Y Cristo por eso habla sobre el afán y la ansiedad, porque Cristo conoce que nosotros somos muy apegados al dinero, el ser humano. Cristo lo comparó con el dinero. Cristo dijo, no podéis amar a dos dioses, porque aborrecerá a uno y amará al otro. Cristo dijo, no puede amar a Dios o a la riqueza. Cristo lo dijo. Y Cristo, conociendo eso, le habla a sus discípulos y a la gente que le escuchaba sobre el afán. Porque somos muy dados a correr detrás de las cosas materiales. Por eso Cristo dice en el 33, más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Cristo menciona hasta Salomón, que ha sido el hombre más sabio humanamente, porque no se puede comparar con Cristo. Cristo era 100% Dios y 100% hombre. Amén. Pero Cristo, conociendo que él fue que le dio la sabiduría a Salomón, dijo, ni aun Salomón se vistió como uno de los lirios del campo. ¿Y quién viste a los lirios? Si usted se pone a ver, mis hermanos, cuando viene una catástrofe, ya sea un terremoto o un huracán, los animales saben o sienten que algo se aproxima. Y usted se pone a ver y hace un cálculo y mueren más personas que los animales, que las aves cuando viene un huracán. Porque el Señor las cubre, las guarda. Porque las aves no tienen, como nosotros, raciocinio. Pero de una manera u otra, el animal tiene cierta confianza en que que su creador lo sustenta. Tú ves que ellas buscan y hacen su nido y el Señor las guarda a las aves. Y tú ves que casi no mueren aves o animales, excepto que se ahoguen. Lógico está, porque el animal somos terrestres, las aves están en el aire. Y el Señor hace esa mención y habla de los lirios. Aquí hay personas que les gustan mucho las plantas, mujeres tienen lirios y conocen que es una flor hermosa que da el lirio. Y el Señor hace una mención sobre eso. Que nosotros pongamos nuestra mirada en los lirios, y el Señor, que no trabajan, no hilan. Las aves no hacen nada, los animales. Y tú no ves que se muere más gente de hambre que los animales. ¿Usted se da cuenta? Que es algo que es paradójico. Entonces, por eso Cristo hace esa mención. Si nosotros vamos a la luz de la palabra, encontramos muchos hombres que por consecuencia del afán quitaron su mirada de Cristo. Porque el afán, eso es lo primero que hace, que nos quita la mirada de aquel que nos redimió, de aquel en el que nosotros debemos confiar y tener la esperanza. Amén. Y es el caso de Sansón, para mencionar el primero. Si nosotros vamos al libro de los Jueces, capítulo 13, 14 y 15, que habla la historia de Sansón, vemos que este muchacho, antes de nacer, fue anunciado por el ángel de Jehová a sus padres. Su madre era estéril, y se le aparece el ángel de Jehová y le dice que iba a tener un hijo, porque Sansón fue levantado como juez sobre el pueblo de Israel, que eran vencidos en esa época por los filisteos, porque el Señor permitió que la mayoría de los pueblos, por la desobediencia del pueblo de Israel, fueran sometidos a esclavitud primero por los egipcios, que duraron 400 años, luego fueron donde era la esposa de Moisés, de los madianitas,
y ahí levantó a Gedeón, y aquí era de los filisteos. Y el Señor anuncia que este joven iba a ser nazareo de nacimiento, separado para Dios. Pero cuando nosotros llegamos a la adultez, ya nosotros nos volvemos desobedientes a Dios y aún a nuestros padres. Porque Sansón fue donde sus padres le dijo que quería tomar una esposa de la Filistea. Y su padre le dice, no hay entre las hijas de Israel para que tú tomes esposa. ¿Por qué tú, sabiendo que el Señor nos dijo que no tomáramos esas mujeres paganas, porque inclinará nuestro corazón al mal? Y él, por su afán, hermano, se metió con una filistea. Y todos sabemos el desenlace de Sansón, que hasta lo cogieron como un muñeco, le sacaron los ojos, solo por afanarse y casarse con una mujer impía, que no tiene temor de Dios. Eso pasa también hoy día. Las mujeres, que aquí habiendo sierva y siervo, tú tienes tu mirada afuera. Amén. A los jóvenes, que, mire hermano, mayormente cuando se habla del yugo desigual, se basa en base al matrimonio o a la escogencia de una pareja. Pero ¿quiénes saben aquí qué es un yugo? Las personas que son del campo conocen más. El yugo es un artefacto de madera que se le pone a los bueyes para arar la tierra. Pero hay una condición para eso. Los bueyes deben ser de la misma estatura, estar en salud y de la misma fuerza. Porque si tú pones un buey más pequeño que el otro, va a ser desigual el yugo. Por eso que habla la palabra en el yugo desigual. Entonces, el más pequeño va a ir más forzado, porque el más grande y el más fuerte lo va a forzar. Entonces, por eso es que dice, no os unáis. Pablo hace esa alegoría a yugo desigual, por esa condición. Entonces, si usted es creyente y ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, usted no puede estar buscando mujeres que no sean cristianas, porque mire hermano, usted va a pelear la lucha más grande de la vida espiritualmente. Porque es difícil un sábado usted invitar a su novia que no es cristiana o a su novio a la iglesia donde la calle está al garete, como dicen en el mundo. Y la calle encendida. Entonces, aquí no hay niños. Dice un dicho que verija puede más que teta. Entonces usted se va a ir por la debilidad humana. Usted se va a ir para su discoteca y no va a venir a alabar al Señor al culto. ¿Me entiende? Entonces, nosotros debemos cuidarnos, orarle al Señor, ya a los más jóvenes, pero yo entiendo que la edad correcta para empezar una relación de noviazgo es a partir de los 23. Ya luego que usted se haya graduado de la universidad y pueda conseguir un buen empleo para usted sustentar un hogar, mi hermano, porque yo le digo, aquí habemos mucho, o la mayoría estamos casados y no es fácil. Proveer para lo nuestro es difícil. Trabajar, mi hermano, mire, es tan malo que pagan por él. Pagan por trabajar, mi hermano. Así que no es fácil, no es. Y otra cosa, usted va a convivir con un ser que quizá piensa diferente que usted, aunque crea lo mismo que usted. Y no hay un matrimonio perfecto. No existe. Pero si Cristo está, la cosa es mejor. Amén. Si Cristo está, la palabra dice en el Salmo 123, si Jehová edificara la casa, no edificara la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no velara la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Se da cuenta? Pero si Cristo es el centro, es más fácil. Aunque hayan diferencias, porque va a haber siempre diferencia. Pero gloria al Señor. Otra persona que se afanó en varias ocasiones, aún la palabra diciendo que era conforme al corazón de Dios, fue David. David conocía, y eso lo vemos en 2 de Samuel 6. David sabía cuál fue el mandato de Jehová acerca de cargar el arca, que eran los levitas. El Señor le dijo a Moisés, apártame a los hijos de Leví para que carguen el arca. Y él lo sabía porque David era un hombre conocedor de la palabra, de la ley de Jehová. Y en una ocasión los filisteos tomaron el arca.
Y cuando David la recuperó, David se empeñó, se afanó en hacerle un carro nuevo para llevar el arca a Israel. Y como consecuencia, Usa perdió la vida. Dice que los bueyes que llevaban el arca empezaron a tambalear en un lodo y el arca se iba a caer y Usa fue a ponerle la mano y fue fulminado por la presencia de Jehová. Y cayó temor sobre David. Y David hizo locamente, porque David sabía que eran los levitas los únicos que podían trasladar el arca. Cuando en Jericó los levitas estaban con el arca cargada y dando la vuelta que el Señor le dijo que dieran. Los levitas con su arca al hombro dando vueltas, porque eran ellos. Ellos fueron apartados para eso. David también se afanó por censar el pueblo, por conocer el ejército que él tenía. Él sabía y conocía que Jehová estaba con él y que todo lo que él emprendiera, Jehová lo iba a entregar en las manos de él. Pero la soberbia y el orgullo del hombre lo lleva a afanarse y a hacer cosas que están contrarias a Dios. Por consecuencia de David querer contar el pueblo, se murieron 30,000 en un día. Y él pidió clemencia y misericordia al Señor. Y fui yo que tuve esta arrogancia. ¿Por qué? Porque el afán nos lleva a que cositas que tú la ves pequeña, dice, no, quizá eso no es nada lo que se ha metido hoy dentro de las iglesias. Que hay muchas cosas que no son nada. Y la palabra dice en Lucas 19 que lo que el hombre tiene por sublime delante de Dios es abominación. Amén. Ustedes están como muy serios. Sonríanse, que el Señor le ama, que yo estoy entrando ahora en el mensaje. El mensaje vaya apretando un poco más. Otra, porque nada más no fueron hombres, hubieron mujeres también. Conocemos la historia de Marta y María y Lázaro. Eran 3 hermanos. Y Marta, conociendo quién era Jesús, porque cuando Cristo vino, después que Lázaro muerto, después de 4 días, ella le dijo, yo sé, si tú hubiese estado aquí, él no hubiese muerto. Marta conocía quién era Jesús. Amén. Como nosotros conocemos quién es Jesús. ¿Quién no conoce quién es Jesús aquí? Pero a veces nos afanamos, claudicamos, como decía el pastor la semana pasada, decimos, ¿dónde está Dios? Nos preguntamos, nos hacemos esa pregunta, ¿dónde está Dios? Pero Dios siempre está ahí. Dice la palabra que Él no se mueve, sino que Él permanece para siempre. Amén. Entonces, Él está donde nosotros lo dejamos, porque Cristo está aquí y soy yo que me voy alejando. Pero Él está ahí y yo voy alejándome, pero Él está ahí. Y si tú vuelves, Él te recibe. Ya anoche veía un testimonio de un siervo. Y tú sabes, una palabra fue que lo confrontó estando él sumergido en las drogas. Él escuchó una palabra. Primero fue un pastor y le declaró que el Señor iba a hacer grandes cosas con él vendiendo droga en Nueva York. Y la palabra fue, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Esa palabra lo convirtió a él. Pero pasó mucho proceso antes de que, y el Señor siempre le decía esa palabra. Y dice que ese fue el primer versículo que él se aprendió. Entonces, ¿por qué? Porque él lo dejó. Su papá era cristiano y él fue que se apartó. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué? Por afanarse, por querer experimentar cosas que son perdición para el hombre. Entonces, Marta, conociendo quién era Jesús, se afanó y incluso le dijo a Jesús, Señor, tú no tienes cuidado que mi hermana venga a ayudarme. ¿Y qué le dijo Cristo? María ha tomado la mejor parte. Porque es que nosotros no queremos tomar la mejor parte. Queremos afanarnos. Hermano, no es que nosotros no anhelemos vivir una vida cómoda. Porque el Señor es el dueño del oro y la plata y Él es que bendice y nos prospera. Pero primero está Él. Cristo dijo, claro, el que no dejare padre, madre, hijo, hermano, pertenencia, por mí no es digno de mí. ¿Ustedes me entienden? Job dijo, yo no traje nada al mundo y nada tampoco me llevaré. Usted nació desnudo, mi hermano, y hoy está vestido. Pero cuando usted se muera, usted lo van a enterrar con una ropa, pero esa ropa se va a quedar ahí y usted se va a volver polvo.
y usted no se va a poder llevar. Ahora, nosotros debemos anhelar y procurar que cuando nosotros pasemos a la muerte, nos vayamos con Cristo. Porque hay una esperanza que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Entonces, Marta, conociendo el poder de Jesús, se afanó. Y Cristo se lo dijo: Marta, perdón. Marta afanada. ¿Por qué? Vamos a buscarlo para que ustedes entiendan, mi hermano, en Lucas 10:38. Para que usted vea lo que le respondió Jesús. Por ella está la afanada. Dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Diles pues que me ayude. Respondiendo Jesús les dijo: Marta, Marta, afanada y turbada se está con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Usted se da cuenta, hermano? Cristo le dijo: Marta, afanada, turbada. Mis hermanos, porque es que nosotros, los afanes, nos hacen quitar la mira de Cristo, que es el que está delante de nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía: yo olvido ciertamente lo que queda atrás y me extiendo a lo que está delante. En Filipenses 3, Pablo habla sobre eso, porque ya lo que quedó atrás, mis hermanos. Como decía Emilio ahorita, ya el retiro de dama pasó el sábado, ya continuamos adelante y hoy estamos escuchando este mensaje. Amén. El afán también, Cristo lo menciona en la parábola del sembrador. Y esa es la condición de una de las semillas. Y eso lo vemos en Lucas 21:34. No, en Lucas, perdón, Mateo 12. Mateo 13:22. Dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Cristo hablaba aquí sobre el cristiano que sale de aquí botando fuego. Pero los afanes de la vida y de la riqueza, ¿qué dice? ¿Qué dijo Cristo? Ahogan la palabra que tú recibiste aquí. Por los afanes de la vida, se te olvidan. ¿Te das cuenta? El Cristo hace una parábola explicando la condición de nosotros mismos. Si Cristo hubiese sido un poco más directo, mire, hermano, la gente, aunque Cristo fue bien fuerte. La palabra dice en Jeremías 23:29, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Oiga lo que es la palabra: como fuego y como martillo, que da y rompe. Por eso que el que tiene el corazón maduro, esta palabra solo ablanda. Amén. Es la palabra, mis hermanos. Esta palabra es bien fuerte. Si bien que el Señor es misericordia y amor, también es fuego consumidor. Porque a los que no están en Cristo le espera una condenación eterna. Porque hay dos eternidades. Una con Él y una sin Él. Debemos tratar de guiarnos con Él. Amén. También Cristo, hablando antes de su segunda venida, habla del afán. En Lucas 21:34. Cristo habla sobre el afán del hombre antes de su venida. Y dice Cristo: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de la vida,
y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Cuál día que Cristo está hablando? El día de su segunda venida. Que nosotros no nos carguemos. ¿Por qué? Mucha gente, hoy día hay muchos cristianos que se dan su petacazo. Y eso no es nada, se apoyan de ahí. Y si tú lo confrontas, van a Mateo 7. No juzgue para que no sea juzgado, pero sacan ese versículo de contexto, porque si usted sigue leyendo más para abajo, usted verá que Cristo habló muy claro sobre el juzgar. Cristo dice, no juzgue para que sea juzgado. Si tú, que hace lo mismo que el que tú lo estás reprendiendo, ahí es que funciona esta palabra. Usted lo puede leer. Cristo mandó y dijo, no juzguéis según las apariencias, sino con justo juicio. Se puede juzgar. Y la palabra es la que juzga. Nosotros no juzgamos a nadie. Es la palabra, pero nosotros no la amamos, como dice Jeremías 6:10. No amamos la palabra. La tenemos, pero no la amamos. Como el pueblo de Israel en su tiempo, se lo dijo el Señor a través de Jeremías. Se lo dijo claro. ¿Y qué sucede? Que por el eso no es nada, pero se le olvida que un poco de levadura le da toda la masa. Entonces empieza viendo de que una copita, y cuando el usted termina con un humo que hay que llevarlo hasta poner una destroza a la clínica. ¿Se da cuenta? Porque por eso no es nada. Entonces, yo respeto al hermano que haga esa práctica, yo no la hago. Si yo fui libre del alcohol, yo no puedo volver atrás. Yo no puedo volver al vómito, hermano. Yo respeto, y yo trabajaba en una empresa que dispensa bebida alcohólica. Y yo tomaba muchísimo. Yo una vez, mi hermano, mire, me dijo un humo tan grande andando con una tía mía que yo perdí hasta el conocimiento. ¿Quién? Yo perdí el tiempo, mi hermano. Mire, a mí me llevan a mi casa y yo no sé, yo me di cuenta el otro día cuando amaneció. Yo no sabía de mí. Otro día estaba un humo tan grande que empecé a ver cosas y me mandé corriendo. Y llegué a mi casa, a mí no me estaba siguiendo nadie. Pero hoy día yo comprendo lo que dice la palabra. Huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Se da cuenta, hermano? Y yo corriendo, madrugada. Llegué a mi casa con la lengua así. Yo no tenía esta gordura, lógico está. Yo corría un poco, ya casi no corro. Pero usted se ríe, hermano, pero la verdad. Y el humo que yo tenía me hizo ver cosas. Mi tía vivía cerca de mi casa, como una cuadra. Y nosotros llegábamos de madrugada y yo me quedaba de ella y me iba para mi casa a pie porque era cerca. Y hermano, esa noche yo vi que a mí me estaban siguiendo y yo me mandé a correr. Y yo llego a mi casa y toco la puerta y miro para atrás y no veo a nadie. Entonces, hoy que yo tengo un conocimiento de la palabra, me doy cuenta, como dice la palabra, huye el impío sin que nadie lo persiga. Yo estaba corriendo y nadie me estaba persiguiendo. Entonces, pero yo estaba afanado por experimentar cosas que no llenaban mi alma, ni mi vida. Yo dejé el alcohol mucho antes de ser cristiano para la gloria de Dios. Y yo me di un consejo yo mismo, en una resaca, hermano, para que usted entienda. Yo estaba en mi casa acostado, llegué ese día como a las 7 de la mañana a mi casa. Y cuando mi mamá empezó a cocinar a las 10, yo siempre he sido comelón. El olor del sazón, hermano, me estaba matando. Y yo mirando el techo así blanco, dije, Dios mío, mira cómo yo estoy. Que ni el olor a comida resiste. Gasté mi dinero. Yo meditando ahí, acostado. Y no tengo un peso. Yo no bebo más. Mi hermano, mire, hasta el sol de hoy. La gloria de Dios. Yo más nunca he vuelto a tomar alcohol en mi vida. El diablo ha querido meter su cola, pero lo reprendemos en el nombre de Jesús. Porque todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. Pero tú tienes que poner en tu corazón, no caer en la tentación. Que el diablo no te va a tentar con lo que tú no te gusta. Porque si a mí no me gusta la morcilla, yo nunca la he comido porque yo no como sangre. Mucho antes de ser cristiano, yo no como eso. Él no va a tentar con morcilla. Pero sabe que a mí me gustaba mi cervecita. Él puede ser que me tente por ahí. ¿Me entiendes? Entonces, pero el Señor es bueno. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. También, ahora vamos a entrar en las consecuencias del afán en la vida del hombre. Lo primero que hace el afán es, como yo le decía ahorita, matarnos espiritualmente. Porque quitamos la mirada de Cristo. Cuando estamos afanados, no nos da el tiempo para orar. Alaba.
No nos da el tiempo para leer la palabra. No nos da el tiempo para hacer lo que tenemos que hacer en el Señor. Porque estamos afanados. El afán quita un factor muy importante y es el tiempo. El afán nos quita el tiempo de nosotros buscar a Dios como Dios quiere que le busquemos. El afán nos lleva a dejarnos de congregar. Yo no soy el pastor de esta iglesia, ni soy pastor. Mucha gente dice, no, hay cosas que la tiene que hablar el pastor. Pero hermano, muchas veces oramos aquí por un empleo. Y muchas veces Dios no nos da el empleo. Pero nos ofrecen un empleo. Y nosotros le atribuimos a una bendición de Dios. La palabra dice en Proverbios 10:22 que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Si Dios te da un trabajo a ti, es imposible que tú te dejes de congregar. Porque Dios no da nada para que tú te apartes de Él. Amén. Entonces, si tú consigues un trabajo y ese trabajo te impide congregarte, no fue Dios que te lo dio. Eso fue usted que decidió. Usted no operó en Dios. ¿Qué dice la palabra en Hebreos 10:25? Que no dejamos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Por nada, hermano. Yo le doy la gloria al Señor. Yo pudiera estar en una mejor posición en mi trabajo porque me la han ofrecido, pero me quita el tiempo del Señor y yo prefiero ganar menos y venir a mi iglesia y venir a adorar al Señor. La gloria de Dios, yo no soy un super cristiano. Ahí está mi esposa. Yo tengo de testigo a Dios primeramente y a mi esposa. A mí me han ofrecido para ser supervisor, para trabajar en la calle, pero eso trabajan hasta los domingos. Tienen una hora de entrada, pero no de salida. Entonces y ganan mucho. Ganan prácticamente 20,000 pesos más que yo. Y usted dice, 20,000 son 20,000 más lo que yo gano. Pero no me interesa a mí, hermano. Otro que quiera, pero yo no. Yo estoy conforme con lo que el Señor me ha dado hasta ahora. Nosotros debemos afanarnos, pero por buscar a Dios primeramente, como leímos en Mateo 6:33. Más primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero nosotros estamos más pendientes de la añadidura que de buscar al Señor. Otra consecuencia que produce el afán en nuestra vida es la desesperanza. Produce desesperanza porque no nos permite esperar en Dios. En nuestra esperanza, que es el Dios del cielo. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué decía el salmista? Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Entonces, cuando estamos afanados, nosotros no pensamos en esa palabra. Alzamos los ojos a todos los lados menos a los montes. No nos acordamos que Él es nuestro socorro, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Porque no importa lo que estemos pasando, algo Dios hará. Dice la palabra que nosotros al final cegaremos si no desmayamos. Porque es algo el Señor sembró en nosotros, que es el temor a Él, el obedecerle a Él. Otra cosa que nos aleja del propósito de Dios para nuestras vidas. Nosotros alejamos el propósito de Dios por estar afanados por las cosas que perecen, por las cosas que nos llevarán a una condenación. Quitamos nuestra mirada. ¿Qué dice la palabra en Hebreos 12:2? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero el afán nos hace que perdamos la fe. El afán nos lleva, como yo le decía al principio, a una muerte espiritual. ¿Por qué? Porque quitamos la mirada de aquel que nos sustenta, de aquel que nos tiene de pie hasta el día de hoy. No importa cómo usted se encuentre, usted está aquí porque Dios lo permitió, porque su misericordia nos alcanzó un día más, porque Él es el dador de la vida, pero Él también es el que la puede quitar. Amén. Entonces, también vemos que en la antigüedad el afán nada más no se manifiesta en nosotros. En el creyente también en el liderato se manifiesta.
Y por eso que usted ve hoy día que muchas iglesias han caído en apostasía, en herejía, porque los hombres, en su afán de ganar almas, han introducido toda clase de embeleco a la iglesia, cosas que el Señor nos mandó a que se hagan dentro de la liturgia oculto a Él. Y eso pasaba en la antigüedad. En Ezequiel 8 lo podemos ver. Vamos a buscar Ezequiel 8. Para que usted entienda, mis hermanos. Dice, visión de las abominaciones de Jerusalén. En el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y he aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor. Por eso que muchos dicen que como Ezequiel vio un hombre, mitad fuego y mitad resplandor, era Cristo que estaba mirando. Y su aspecto era como de bronce refulgente. Y aquella figura extendió sus manos y me tomó por las quejadas de mi cabeza. Las quejadas de la melena, el pelo, de mi cabeza. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta adentro, que miraba hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celos. Y aquí, allí estaba la gloria del Dios de Israel, como la visión que yo había visto en el campo. Él había visto una visión semejante a esta, estando en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte. Y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y he aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared. Y he aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en mano, y subía una nube espesa de incenso. ¿Se dan cuenta? ¿Quién estaba ahí? Los sacerdotes. Tenían incensario. Solamente el sacerdote podía tomar el incensario estando en el altar. Y hoy día sucede lo mismo. Hoy día muchos ministros, pastores, se han olvidado o piensan que ya la palabra o el Espíritu Santo no tienen poder para redarguir de pecado. El afán lo ha llevado a meter muchísimas cosas dentro de la casa de Jehová que Jehová no manda. Amén. Sonríese que el Señor le ama. Dele un aplauso al Señor. Porque el afán nada más no nos ataca a nosotros, también ataca al liderato. Por eso hay que estar firme en lo que dice esta palabra, en la sana doctrina de Jesucristo, para no caer en esos errores de hacer cosas que Dios nos mandó que se hagan. Nosotros debemos tener cuidado, los que estamos en la iglesia, en liderato, de lo que se nos venga a la mente, no quererlo aplicar aquí. Debemos ser dirigidos por el Señor. Porque aparte de los pastores, que son la cabeza de la iglesia, hay líderes, porque los pastores solo no pueden. Siempre el Señor levantó a Moisés, que fue el primero. Y después que Moisés se vio cansado, porque era mucho la obra para él, el Señor le dijo, escógete varones para que te ayuden en la obra. Y eso es lo que sucede hoy día. Por eso es que hay líderes para que ayuden a los pastores en la obra. Pero nosotros tenemos que tener cuidado de qué nosotros queremos implementar o hacer aquí. Que no sea guiado por el Espíritu Santo.
Aquí no importa lo que yo brinque, salte, brinque o patale. Aquí es la palabra y el poder de Dios que hacen las cosas. Yo no soy nada. Si se convierte en persona, no fui yo por mí que se convirtió. Fue por el poder del Espíritu Santo y la palabra que lo redarguyó de pecado. Porque eso fue lo que a mí me sucedió cuando yo me convertí, pasé aquí adelante. A mí nadie me jaló ni me dijo. Algo me confrontó, mi poca vergüenza que yo tenía en el mundo. Yo le pido a Dios en su momento me permita dar un testimonio que yo nunca he testificado, pero el Señor en su momento permitirá. Porque el afán me estaba llevando, antes de yo ser cristiano, por un sendero y un camino tortuoso. Porque el hombre quiere experimentar cada cosa, creyendo que eso es, como dice el mundo. No, lo que yo gozo es lo que yo me llevo. Si tú te vas sin Cristo, te va a esperar el fuego eterno. Lo dice la palabra, aquí no hay purgatorio. Como venía yo hablando esta mañana con mi mamá y con Amalia, que yo estudiando, leyendo, yo que le decía a ella, yo respeto, este mes se celebra el 31 de octubre, se celebra lo que son los de Lutero, tiene un nombre, se me fue ahora, la Reforma Protestante. Se celebra el 31 de octubre y hay un despliegue en muchas iglesias que hablan sobre esto. Yo no le resto mérito a lo que hizo Lutero, pero hoy día quieren endiosar a Lutero. Sabemos que era un sacerdote católico y cuando llegó a la verdad, él confrontó. ¿Por qué? Porque la iglesia practicaba lo que es el purgatorio, las indulgencias, que todavía la practican, porque todavía ellos cobran para que tú le hagas de que misa muerto. Una poca vergüenza grandísima. En la Biblia no habla de eso. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés que lo que han de vivir, lo que viven saben que han de morir, pero del muerto nada queda. Su memoria queda puesta en el olvido. Por eso es que usted ve que nosotros aquí, por ejemplo, para tomar un ejemplo, le pido permiso al pastor. Pedro, el hermano del pastor, falleció. Se le hizo un culto, se enterró y ahí pasó, porque eso es lo que establece la palabra. Amén. Eso es lo que establece. La palabra no manda a hacer 9 días. Ni a rezarle di que para que tengan vayan al purgatorio, como creen los católicos, y di que allí te han perdonado tu pecado. El único que puede perdonar pecado es Cristo. Y si usted se murió con él, el día de su muerte, usted está descansando. Y cuando suene la trompeta, usted resucitará primero que lo que esté en vivo en el momento. Pero eso nos lo enseñaron desde pequeño. Por eso Cristo habla en Juan 8:31 y le dice, si ustedes guardaran mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero ¿cuál es la verdad? Cristo, que él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces ellos también se le celebran culto a la Virgen María. A la Virgen María damos su mérito porque fue agraciada para que naciera Cristo, pero solamente hasta ahí. Yo leo la Biblia entera, hermano, sinceramente. Yo tengo 7 años para 8 de convertido. Y antes de ser cristiano yo la leía, porque yo siempre me gustó mucho las historias bíblicas, por eso mi profeta favorito, de los profetas hombres, porque mi predicador favorito es Cristo, era Elías. Yo siempre decía desde muchacho que el día que yo tuviera un hijo le voy a poner Elías. Y el Señor me dio la oportunidad de tener mi primer hijo y le puse Elías, porque siempre me gustaba como la jocosidad de que hizo este profeta. Yo siendo muchacho que leía la palabra, o que yo siempre me mantuve en el purgatorio yendo a la escuelita dominical de las iglesias evangélicas. Sí, yo estoy en el purgatorio. Sí, porque mi hermano, no, yo no le resto, pero yo quisiera que todos los que creen o están en esa religión sean libres. Ese es mi anhelo. El Señor lo sabe todo corazón, de que conozcan la verdad. Pero nosotros nos afanamos en cuantas cosas y hacemos que Dios se aleje, como lo leímos en Ezequiel, que Dios se aleje. Y nosotros, cuando dejamos el afán detrás, es que vemos y pronunciamos lo que dice la palabra
en Salmo 125. ¿Qué dice la palabra? En Salmo 125, 1, 2 y 3. Dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Y así como Israel tiene montes a su lado, así está Jehová alrededor de los que le aman, desde ahora y para siempre. Amén. Cuando nosotros dejamos el afán de un lado, es que podemos decir lo que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque utilizamos mucho esa palabra, pero si nosotros leemos del versículo 10 hasta el 14 o hasta el 13, se dan cuenta, nos daremos cuenta que Pablo estaba hablando, que él había sido instruido, estoy parafraseando, para combatir cualquiera que fuera su necesidad. Dice que yo he sido entrenado para vivir con escasez y con abundancia. Por todo y para todo he sido entrenado, dice Pablo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Jehová, es que podemos decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará, como dice el Salmo 23. Cuando nosotros ponemos nuestras miradas en el Señor y dejamos el afán de lado, es que vemos lo que Pablo le dice a la iglesia de Colosa en Colosenses 3. Póngalo, Andrés, por favor. Colosenses 3, del 1 al 2. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros dejamos el afán de lado, ponemos la mirada, porque muertos soy y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Cuando dejamos el afán de un lado, podemos ver lo que dice Jesús en Mateo 28:11, que dice, venid a mí, todos los que estéis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Ponme el 29, Andrés, por favor. Son muchos versículos que me sé, pero a veces se me van, hermano. El 11:29. No, Mateo 11:29. Y después también el 30, por favor. Dice Cristo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando nosotros dejamos todo en la mano del Señor, el afán se va de nosotros, y sucede aquí lo que leímos. En Salmo 55:22, también el salmista decía, echa sobre Jehová tus cargas y él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Y nosotros estamos a ser llamados justos, porque estamos sirviéndole al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando nosotros dejamos la ansiedad y el afán de lado, se cumple en nuestras vidas lo que dice 1 Timoteo 6 al 10. Para que me lo ponga, Andrés, lo voy a leer de ahí. 1 Timoteo 6. Estamos casi terminando, hermano. Pero grande, dice la versión Reina Valera, porque esta es la versión. Déjame buscarlo aquí, permiso, mis hermanos, que lo tengo cerca. Lo voy a leer desde aquí. Dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Pablo está hablando aquí lo que mencionó Jo en su momento. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Se dan cuenta? El afán es que nos lleva a querer tener más y más y más. Pero teniendo nosotros, todo el que está aquí tiene ahora mismo sustento y abrigo. Quizá usted no tenga una cuenta con el banco de lado virado así, pero tiene para venir aquí a la iglesia, tiene comida cuando llegue a su casa. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor del dinero, el cual, codiciando a alguno,
se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Oye lo que hace el afán. ¿Qué? Olvidarnos de la fe, extraviarnos de la fe en Cristo. Y Pablo, por último, en Filipenses 4, 6, 7, Pablo dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas sus peticiones en oración y ruego delante del Señor. Dice la palabra muy claro. Míralo ahí, porque, dale atrás, el 6, Andrés. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas, dice la Reina Valera, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. El 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. Porque cuando dejamos el afán de lado, nosotros nos sucede esta consolación que da el apóstol Pablo y esta exhortación de que por nada estemos afanosos. Cristo lo dijo en la lectura inicial en Mateo 6, que él conoce de que nosotros tenemos necesidad sin que nosotros le pidamos. A veces a nosotros nos llegan bendiciones que tú dices, oh, y esto, Dios conoce que te faltaba eso, coge eso ahí, siervo, sierva. ¿Se da cuenta? Porque Él conoce, pero nosotros estamos afanados en riqueza, en tener, y no es malo tener, hermano. Cristo dijo, porque Pablo menciona algo que mencionó Cristo, que la raíz de todos los males es el amor. El dinero no es malo, pero en nosotros ponerle amor al dinero, ahí es que está el pecado. Ahí es que está el pecado. Entonces nosotros hacemos cosas afanados, dejamos nuestro compromiso que tenemos en la iglesia por querer añadirle una bendición, creyendo que fue de parte de Jehová. Y no fue Jehová, porque Dios no te dará nunca algo que lleve a tú no tener la responsabilidad que tienes eclesiásticamente en la iglesia. Nunca te va a llevar a que tú no puedas venir al culto por un trabajo, por lo que sea, por un familiar, como el pastor ha mencionado aquí, porque muchas veces llega un familiar, tráigalo para la iglesia. Yo creo que a mí nunca se me ha presentado. A mí en una ocasión se me presentó algo con mi suegro, que llegó a la casa y vivíamos en el apartamento y tenía una cerveza y yo le dije, con esa cerveza usted no entra. Y era mi suegro. Yo no es que yo lo quiero, lo amo y sé que el Señor lo va a traer a sus pies. Pero si yo no hago algo en mi casa, yo no permito que otro lo haga. Por eso es mi papá que venga. Y él se la tomó, botó la botella y después entró. Porque es así, mi hermano. Pero nosotros, porque es un familiar o es nuestro padre o nuestro suegro, lo permitimos. Lo que yo no hago en mi casa, yo no permito que nadie lo haga, sea quien sea. ¿Por qué? Porque yo he dicho, como dijo Josué, yo en mi casa serviremos a Jehová. Y mi casa es santa. En mi casa yo tengo un altar de llora. Yo no puedo meter el anatema a mi casa. El anatema yo no lo puedo meter a mi casa. En una ocasión yo lo testifiqué aquí sobre un cuadro y yo sentí que el Señor no se movía. Y el Señor me habló al tiempo. Me dijo, ese cuadro que tú metiste ahí, que dejaste meter a tu casa, no me agrada. Yo, ¿qué? Primero me dijo, metiste el anatema. Y yo quebrantado, hermano, atribulado. Y yo, pero qué. Y le pregunto a mi esposa, ¿qué tú estás haciendo? ¿Algo tú estás haciendo? Y después, ese cuadro de esa morena no me agrada. Inmediatamente para afuera. Sí, hermano. Y cualquiera de ustedes lo ve, no, ese cuadro eso no es nada, es un cuadro. Pero usted no sabe si el que lo pintó hizo invocaciones, hechicería. Es un idólatra y pintando que, invocando a todos los demonios, hermano. Hay que tener cuidado, hay que tener discernimiento de espíritu. Porque como le decía, lo que nosotros tenemos por sublime, delante de Dios es abominación. Póngase sobre sus pies. Si en esta mañana el Señor le ha hablado, ponga la palabra por obra. Si el Señor te ha hablado, empecemos a vivir la palabra. Porque el primero que el Señor confrontó fue a mí. Y la palabra dice que no seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Y mientras yo oraba y buscaba el rostro, el Señor me decía, esta palabra es conocida, pero no la ponen en práctica. Vivimos afanados por obtener riqueza. Y leímos lo que dice Pablo,
que lo que se quieren enriquecer caen en tentación y lazo. Y en muchas codicias necias, porque el dinero no vuelve codicioso. Pero Cristo es nuestra solución. Cristo es quien nos quita ese afán, siempre y cuando mantendremos la mirada puesta en Él. Si aquí hay una persona que no haya aceptado a Cristo, el altar está abierto en esta mañana. La iglesia en comunión. Si alguien no tiene a Cristo, esta es tu mañana. Emilio, para que toque la alabanza de conversión.